Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, Señor de esta palabra, dueño de este mensaje, Señor. Lleva este mensaje al corazón de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mientras los hermanos se siguen conectando, queremos darle un abrazo a cada persona que nos sigue a través de las redes sociales. Un abrazo virtual, pero un abrazo genuino de amor para ti, que nos ves a esta hora a través de las redes sociales. Qué bendición es tenerte del lado de allá. Ya oramos, ya te dimos un abrazo. Vamos a saludar también a todos los hermanos que ven. Palabras que transforman, palabras que producen un milagro en mi vida. Los saludamos a cada uno de ellos, a los líderes del Ministerio Milagro en mi vida, a los pastores del Ministerio Milagro en mi vida, a los hermanos capellanes que también nos siguen a través de las redes sociales, a los amigos que hemos encontrado a través de las redes sociales también. Así que hoy les saludamos de una forma especial. Saludamos al capitán Marco Navarro, a Gisela, hasta Tierra Negra, la señora Doris. Y vamos al mensaje de esta bendita noche. Está en el Evangelio según San Mateo. Mateo y capítulo 8. Mateo 8, capítulo, versículo 5 en adelante. Mateo 8, versículo 5 en adelante. Si usted me puede seguir en esta palabra que Dios nos ha dado, un mensaje tremendo. Dice la palabra del Señor, vamos a leerla completa y después vamos a predicar sobre este texto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. El centurión era una persona, un soldado romano, que manejaba un gran número de soldados. Diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra del Señor es bendita y es capaz de transformar la vida de todo ser humano. Recuerda que estas son palabras que producen un milagro en tu vida. Saludamos a Arelis. Bendiciones, hija. Ha estado todo el día conectado. Es que el día ha sido un día de prédica tras prédica. Predicaba la pastora, después ahorita está predicando Aide en otro estudio. Nosotros estamos predicando acá. La palabra está siendo esparcida como semilla. Vamos a la palabra de Dios.
Señor, gracias por esta palabra que transforma nuestras vidas. Comienza el texto diciendo: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Decía que un centurión es una persona de autoridad. Es una persona que manejaba un número de soldados que estaban bajo sus órdenes. También tenía criados en su casa, porque aquellos centuriones eran personas que tenían un rango dentro del ejército romano y lógicamente tenían cierto nivel económico. Así que tenían criados, empleados. Y dice la palabra del Señor que este centurión vino rogándole, diciéndole al Señor Jesús: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La situación de este criado había despertado el interés de este centurión. Tenía cierta afinidad con su criado. Era un hombre de buenos sentimientos este centurión. Era una persona que estaba preocupado por la salud de aquel sirviente, de aquel criado. A tal grado que fue a rogarle al Señor Jesús que lo sanara. Y la respuesta del Señor es la respuesta que nosotros muchas veces ignoramos. Nosotros muchas veces creemos que Dios no quiere hacer nada por nuestras vidas, que Dios no quiere intervenir. Y no se trata de si Dios quiere o no quiere intervenir, porque la lectura bíblica nos muestra que el Señor siempre, incluso en el mensaje anterior de este mismo Romanos 8, está hablando del leproso, en donde le dice: Señor, si quieres limpiarme. Y el Señor le dice: sí quiero. O sea, está nuevamente en este capítulo 8 de Mateo mostrando una afirmación. El Señor siempre quiere. Siempre está presto a ayudarnos. Si no fuese así, no hubiese descendido del cielo y no hubiera venido a morir por nosotros en una muerte tan fea como fue esa muerte en la cruz. Y le dice: yo iré y le sanaré. Pero quiero que nos enfoquemos mucho en esta declaración, porque dice: respondiendo el centurión, verso 8, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fue lo que entendió este centurión? Que él, como militar, cuando se daba una orden, esa orden era irrevocable. Quizás la formación de los discípulos del Señor, de los que estaban alrededor del Señor, no era la misma. Este centurión sabía que cuando el emperador romano daba una orden, esa orden era irreversible. Cuando se mandaba a ejecutar algo, esa orden era irreversible. Era tal la autoridad que tenía un emperador, que cuando se daba una orden, esa orden se iba a cumplir. ¿Cuántos sabemos en el libro de Esther que aquel rey Asuero hizo un decreto y lo firmó con su sello? Y ni él mismo dice que podía revertir ese mandato que daba al rey. También leemos en las Escrituras que el Señor dice que juró por sí mismo, no teniendo uno mayor por quien jurar. Entonces, a este nivel de entendimiento llegó aquel centurión. Él sabía que había dado una orden, que se había dado una orden, que el Señor Jesús había dado una orden. Él dijo: yo iré y le sanaré. O sea, que había sido aprobada su petición. Eso es como cuando alguien está en un juzgado
y el juez dice es libre, la sentencia es que es libre, esa persona va a salir. O dice, esta persona es condenada a tantos años, ya se firmó la sentencia, va para adentro, va para la cárcel. ¿Por qué? Porque la autoridad en ese lugar es ese juez. Y en este caso lo que el centurión está entendiendo, que quizás los demás no entendían, era que el que estaba dando la orden tenía la autoridad del caso. Cuando una autoridad superior daba una orden, era un hecho, se cumplía. Estamos hablando el mismo idioma, podría decir el Señor Jesús a este centurión. Y él decía, ven acá, este centurión está entendiendo que yo vengo y que tengo una autoridad. Estaban hablando el mismo idioma, quizás los que estaban alrededor, en el entorno del Señor, no entendían la autoridad del Señor Jesús. Y yo quiero que tú entiendas en este día, o que podamos entender juntos, la autoridad del Señor Jesús. La autoridad que tiene nuestro Señor. Solo otro que opera en ese mismo principio de autoridad puede entenderlo. Por eso él dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y lo hace. O sea, él estaba claro. Este centurión, yo no sé si alguien me está entendiendo, este centurión estaba tan claro que cuando se daba una orden en su casa se cumplía. Y él estaba delante de alguien que tenía la autoridad y que ya había dado una orden. Él dijo, yo iré y lo sanaré, ya la aprobación estaba dada. Así que lo que este centurión esperaba simplemente era que el milagro se diera, porque ya la orden había sido dada. Yo no sé si alguien me está comprendiendo en este día. Si Dios te ha dado una palabra, esa palabra se va a cumplir. Ya la orden está dada. Porque en ese lugar, en donde él estaba, en donde estaba el Señor Jesús, en donde estaban sus discípulos, en donde estaba este centurión, en ese interín, en esa conversación que se estaba dando, había uno que tenía autoridad sobre la enfermedad del siervo. Y eso lo podía entender el centurión. El hombre que estaba enfrente de él, el Señor Jesús que estaba enfrente de este centurión, al cual había ido él a rogarle, con toda la autoridad que él manejaba, sabía que tenía la autoridad por encima de la enfermedad. Este que el centurión tenía por enfrente, sabía este centurión que tenía la autoridad que ninguno de los que estaban allí podía tener sobre la situación que estaba aconteciendo. Este que estaba allí enfrente era el único que tenía la autoridad y el poder sobre la muerte. Este que estaba delante del centurión tenía autoridad sobre cualquier otra que existiera, sea visible o invisible. Esto lo entendía este centurión. ¿Por qué lo había entendido? Porque él había visto los otros milagros. Recuerden que ellos eran la autoridad del pueblo. Y ellos estaban escuchando que en tal lugar el Señor Jesús había levantado un paralítico. Ellos habían escuchado que el Señor, o quizás hasta lo habían visto, habían conocido al leproso y ahora lo estaban viendo sano. Ahora lo estaba viendo sano. Él quizás había escuchado de aquel sirviente del rey que Jesús había sanado a su hijo. Quizás había sabido del hombre de la mano seca que su mano había sanado. Quizás había sabido de aquel ciego Bartimeo que gritaba pidiendo sanidad y que el Señor lo había puesto a ver. Quizás había escuchado de aquel hombre que tenía 38 años de estar en el estanque de Bethesda y ahora estaba caminando por las calles de Jerusalén, de Israel. Y esto lo había entendido a alguien que conocía el principio de autoridad, de estar sujeto a autoridad, de recibir
autoridad, de tener autoridad y de ser ordenado, de obedecer y de dar órdenes también. Este centurión, por la capacidad de manejo de autoridad que él tenía, podía entender el lenguaje que el Señor Jesús estaba hablando en ese momento. Alguien me está comprendiendo. Saludos para Damaso, señora Betsy, José Luis, Isis Torres, Florentina, el señor Damaso Mireya. Bendiciones para todos. El que nunca se ha sujetado a autoridad tiene un problema grande, porque está ignorando algo que está por encima de él y que le va a acarrear consecuencias. El que lo mandan a la escuela de niños y no quiere obedecer a los maestros. El que va a la secundaria no quiere obedecer a los profesores. El que va a las calles no quiere obedecer a los policías, a las autoridades. Termina preso, termina muerto. ¿Por qué? Porque existen leyes naturales y existen leyes espirituales. Ignorar ambas causan consecuencias negativas. Este centurión, para no seguir abundando en esta parte del mensaje, estaba enfrente de alguien que tenía autoridad y que estaba sujeto a autoridad. Pues Jesús dijo, las cosas que yo hago, no las hago por mí, sino por el que me envió. Así que Jesús estaba mostrando la autoridad del Padre en él y manejando la autoridad que el Padre le había dado. Y el centurión entendía esto. Así que él le dice algo al Señor y le dice, yo también, le dice, respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque tú estás por encima de mí y de mi autoridad. Por eso le dice, yo no estoy, Señor, no es necesario, no soy digno de que usted que está arriba ahora se meta abajo. Y porque en mi casa, si yo tuviera que hablar de parte del centurión, diría, en mi casa yo mando. Y yo sé que si usted llega a mi casa y las personas que están allí no lo conocen, no van a querer sujetarse a usted, sino a mí. Y yo no estoy por encima de usted. Eso es lo que el Señor, lo que el centurión estaba enseñando en ese momento. Su autoridad está por encima de la mía. En mi casa yo mando, pero usted debe mandar. Y yo no voy a estar peleando con gente para que se sujete a usted, porque ya yo me he sujetado a usted. En el versículo 10, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, que él no dice que Jesús se maravilló, no dice la Biblia que Jesús se maravilló y que dijo, de cierto os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta sujeción. No está diciendo, habla de fe, habla de la fe. No está diciendo, yo no he hallado en todo Israel un hombre tan maravilloso como este, un hombre tan sabio, tan entendido. No, dice que un hombre con fe. ¿Por qué fe? Porque este hombre entendía que cuando se daba una palabra, esa palabra tenía cumplimiento. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En nuestra casa, por dar un ejemplo, cuando la autoridad de la casa, del hogar, dice, mañana nos levantamos todos aquí a las 7 de la mañana, todo el mundo se acuesta temprano. Eso es indiscutible. Porque mañana todo el mundo se va a levantar temprano. Hay una autoridad. En una empresa hay una voz de autoridad que dice, aquí las cosas se hacen de acuerdo
al reglamento interno de esta empresa, el que irrumpa o incumpla con este reglamento interno tiene motivos para ser despedido. Y si alguien pasa por encima de eso, está despedido. Eso es una autoridad. Eso es una certeza de cumplimiento. Quiere decir que este centurión sabía que la orden que había dado Jesús, esa aprobación que dijo, yo iré y lo sanaré, ya estaba dada. Que esa orden había sido dada. Y la fe, como dije, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él no tenía que ver para creer, él tenía que ir a su casa y su criado iba a estar sano. ¿Por qué? Porque se había dado una orden y él sabía que el que había dado la orden estaba por encima de la autoridad de la muerte, estaba por encima de la autoridad de la enfermedad, estaba por encima de todos los que estaban allí, porque ninguno de los que estaban allí tenía el poder para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para hacer ver a los ciegos, para hacer levantar a un paralítico. Ninguno de los que estaban allí tenían esa capacidad, pero con el que él estaba hablando sí lo tenía. Así que solamente dijo, di la palabra, que yo cuando llego a mi casa, esa palabra tuya sé que tiene cumplimiento. Y eso es lo que se llama fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Cuando el que da la orden tiene la autoridad para que eso se ejecute, nadie puede detener una orden, a menos que esté por encima de él. O sea que en un rango militar, si un capitán da una orden, el único que puede revertir esa orden de ese capitán sería un mayor. Y de ese mayor, un coronel. Pero si ya no hay más autoridad por encima, esa orden no se va a revertir. Y esa era la certeza que tenía este centurión, de que la máxima autoridad en el mundo espiritual estaba delante de él, la máxima autoridad en Israel en ese momento estaba delante de él, que tenía la capacidad de sanar a su siervo. Y dice el verso 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y cuando está hablando de esto, está diciendo, va a venir mucha gente que va a entender esto. Esto que este centurión acaba de entender, que quizás los que estaban con él no lo entendían en ese momento. Él está diciendo, van a venir muchos del oriente, y se estaban refiriendo a nosotros hoy, en este año. A ti que me estás escuchando, de ti estaba hablando el Señor. Porque tu fe hoy puede ser la misma fe de ese centurión. La misma certeza de lo que se espera, que Dios dijo algo y eso se va a cumplir en tu vida. Si Dios te ha dicho algo, eso se va a cumplir. Pero ¿de qué se maravilló el Señor? No de que Él había dicho algo, se maravilló de que el que se lo había dicho, a quien Él se lo había dicho, lo estaba creyendo a tal grado que le dijo, me cuadro, Señor, usted lo acaba de decir, yo voy para mi casa, ni siquiera llegues allá porque yo no soy un hombre digno de que tú entres en mi casa, de que tú estés bajo mi cobertura. Tú eres mi cobertura, tú eres el Señor de señores. Y diciéndole esto, le estaba reconociendo la autoridad al Señor Jesús. Vendrán muchos y ocuparán lugares de autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí. Van a venir gente y van a ocupar lugares de autoridad. ¿Sabes por qué? Por la fe que tienen. Por la fe que van a tener. Van a sentarse en lugares, dice la Biblia, que nos sentaremos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. También la Biblia dice que los postreros serán los primeros. Quiere decir que si usted hoy cree más que cualquiera que ha dejado de creer, usted ocupará el puesto de honor. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Esto es lo que está enseñando, esto es lo que maravilló al Señor Jesús, la declaración de este centurión. Él no estaba dudando, se había dado una orden. Y eso es lo que se le llama fe.
Cuando Dios da una palabra, esta palabra que está aquí tiene autoridad. Y dice, por haberse sujetado a esas autoridades, vendrán muchos y se sentarán con Abraham, que es el padre de la fe, con Isaac, que aprendió a creer de su padre, con Jacob, que luchó contra Dios y contra los hombres y venció. ¿Por qué? Por su fe, porque reclamó una palabra que él había recibido, y era que había sido bendecido. Él tenía una promesa que sabía que tenía cumplimiento. Eso se le llama fe. Él estaba reclamando una promesa, una palabra que Dios había dicho. Por eso luchó contra Dios y los hombres. En el verso 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y muchos se preguntarán, pastor, ¿por qué dice los hijos del reino? Ahí debería decir los hijos del diablo. ¿Sabe por qué dice los hijos del reino? Porque, número uno, un hijo está sujeto a la autoridad del padre. Y un hijo de reino es hijo del Padre de todos los reinos, del Señor de señores. Y si este hijo de reino no cree la autoridad que tiene su padre, no usa la autoridad que su padre le ha dado, entonces vendrá el llanto y el crujir de dientes, porque entonces no heredará. ¿Por qué el hijo de reino? Porque un hijo de reino es heredero. Y cuando un hijo hereda autoridad, y hereda, dice la Biblia, que todo lo que es del padre le pertenece al hijo. Así que cuando este centurión se para enfrente del Señor Jesús, él está reconociendo la autoridad que tiene Jesús como hijo de Dios, que Dios Padre le había delegado a su hijo tal autoridad que él nada más tenía que ir y su criado iba a ser sanado. Él tenía una fe tan especial que no dudó eso. Por eso dice el mismo Señor, y vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, que no dudó cuando le dijo, entrégame a tu hijo, a tu unigénito. ¿Y qué recibió? La bendición que conocemos como la bendición abrahámica. Este centurión sabía que por encima de Jesús solamente estaba el Padre, y que el Padre y el Hijo uno son. Así que no había diablo grande, ni diablo chiquito, ni brujo, ni brujito que echaran hacia atrás lo que Jesús había dicho. Su hijo, su criado estaba sano porque la máxima autoridad lo había dicho. Yo no sé si tú que me estás escuchando en este día estás creyendo lo que yo te estoy diciendo. Cuando la máxima autoridad, el que rige los cielos y la tierra y aún lo que está debajo de la tierra, ha dicho algo para tu vida, eso no lo va a detener nadie. Solamente depende de ti si lo crees, y también se te va a demandar si no lo crees. Esto es lo que está diciendo el Señor. Mas los hijos del reino, los que tienen aún, los que son hijos de Dios, los que han aceptado a Jesús como su Salvador, aquellos que tienen herencia, aquellos que tienen un lugar especial donde se van a sentar al lado del trono del Señor Jesús, ellos tienen autoridad y deben creerla. Y si no la creen, entonces van a ser juzgados por no creerla. Pero los hijos del reino. Y seguimos saludando a los hermanos que se están conectando. Valerín dice aquí. Saludamos a Valerín. La orden de la herencia fue dada. Pues la Biblia dice, hijitos míos, a vuestro Padre les ha placido daros el reino. ¡Qué linda promesa! Y dice, la Biblia está llena de promesas hermosas.
como la que dice el apóstol Pedro, cuando dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas. Son promesas. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y usted por qué anda por ahí huyendo y temiendo? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y quién lo está diciendo? El que no tiene a nadie que revoque su autoridad. No tiene a nadie que revoque su mandato y esa promesa que te ha dado. Eso lo entendió este centurión. Por eso Jesús dijo, ven acá, yo no he encontrado otro aquí en Israel que entienda esto que está entendiendo este centurión. Pero un hijo, ¿cuántos son hijos? Un hijo, el lugar donde debe de sentarse ya fue dado. La Biblia dice que estaremos sentados juntos con Cristo Jesús, al nivel de Él, con la misma autoridad. Quizás no exactamente la misma autoridad, pero con un nivel de autoridad. La autoridad que ya le fue dada. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y yo no entiendo por qué hay cristianos que le tienen miedo a los brujos. Yo no entiendo por qué hay cristianos que le tienen miedo a más de 4 cosas. Si Dios te está diciendo que te ha dado autoridad, tener miedo es decirle al Señor, yo no te creo. Yo estoy creyendo más en lo que me duele. Yo estoy creyendo más en lo que me falta. Yo estoy creyendo más en lo que no he visto. No he visto que me viene un mal, pero ya le tengo miedo. Eso desagrada a Dios. Y mucha gente no le gusta que uno predique este tipo de mensajes, pero eso es lo que dice la Biblia. Le dice, más los hijos del reino, ¿quiénes? Los que aceptamos a Cristo. No podemos andar creyéndole al diablo. No le preste sus oídos al diablo para que le ande diciendo mentiras. Eso fue lo que le sucedió a Eva en el Edén y a Adán en el Edén cuando le creyeron al diablo en vez del que le estaba dando toda autoridad. El centurión sabía que ese que estaba allí era hijo de Dios y que no había nadie que revocara esa autoridad que el Hijo de Dios tiene. Ahora te digo algo. La Biblia dice, a sus ángeles enviará, ¿verdad? Esto está en el Salmo 91, si no me equivoco, 91. Y dice que esos ángeles están esperando las órdenes por causa de la autoridad que tienen los hijos. Es más, dice la Biblia que la tierra está esperando la manifestación de los hijos. ¿Y cómo que nosotros, teniendo semejante autoridad, no la utilizamos? Los ángeles están esperando, ellos reconocen la autoridad que tienen los hijos de Dios. Ellos están esperando que des una palabra, que des una orden. Hace años yo tuve una visión donde un grupo de ángeles altos estaban allí y uno de los ángeles me presentaba delante de aquellos que estaban sentados en una mesa. Le decían, este es un general del ejército de Dios. Lo que él le diga, háganlo. Eso lo tuve yo en una visión. Nunca lo entendí hasta después de mucho tiempo. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? ¿Y qué te está diciendo a ti también? Porque eso no es una palabra solamente para mí. Eso es una palabra para aquel que la cree. Que los ángeles están esperando que usted le diga, vaya allá y reprenda ese espíritu de muerte. Vaya allá y reprenda ese espíritu de enfermedad. La orden que Jesús le dio, no se la dio al aire, se la dio a legiones de ángeles que estaban al servicio de él. Si Jesús le dijo a Pilato, cuando le preguntó, si tú eres rey, ¿por qué no mandas a los ángeles? ¿Por qué no vienes aquí y desciendes si eres hijo de Dios? El Señor le dijo, el Señor quisiera mandar a 7 legiones de ángeles aquí, los acaba a todos. No queda uno de ustedes, pero no lo voy a hacer porque vine a sacrificarme por ustedes. Las órdenes las dan los hijos de Dios. La palabra, por eso el centurión dijo, Señor,
Solamente di la palabra, da la orden, y mi siervo sanará. ¿Alguien está comprendiendo eso? ¿Alguien que me está escuchando allá? Vamos a saludar aquí a Malaisha, también conectada. Solamente da la orden. Y el Señor le está hablando a su iglesia en estos tiempos. Y le está diciendo: iglesia de Dios, sierva y siervo de Dios, que te has guardado, que ayunas, que oras, que te has apartado para Dios, que te has alejado del pecado. Porque alguien que anda en pecado no tiene autoridad. Esa era la diferencia que tiene Jesús con muchos de nosotros. Por eso sucedieron todos esos milagros. Porque el Señor no solamente tenía la autoridad, sino que tenía la santidad y el conocimiento para desatar el reino de los cielos aquí en la tierra. Para, como Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, si ese enfermo pide sanidad y cree que Dios dio la orden para sanarlo, ¿quién es usted y yo para no orar por un enfermo? ¿Quiénes somos nosotros? Si alguien pidió oración por sanidad y está creyendo que va a ser sanado, ¿quiénes somos nosotros para no soltar la palabra y que esa palabra sea efectiva? Yo he dicho en reiteradas ocasiones, los pastores no somos doctores. El que sana es Dios, incluso usando los doctores. Pero Dios tiene una capacidad que no tienen los doctores. Dios hace milagros y los hace a través de sus siervos, que están sujetos a la autoridad de Dios, que le creen a lo que Él dice. Da la palabra y mi siervo sanará. Pues la palabra es viva y es eficaz. Y quiero tocar un versículo muy conocido, porque quiero predicar hoy bien sencillito. Aquí mismo en Marcos, capítulo 16 y verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y el verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. A los que están creyendo que la autoridad que está por encima de ellos y que se le está delegando es para que la usemos. Hay algo que quiero enseñarte ya para ir terminando. Y es que Dios ha puesto en ti una bazooka, un arma poderosa que se llama la fe. Pero usted no puede cargar eso allí en todo su caminar y nunca utilizarlo, porque se le va a demandar por cada munición de esa que no haya soltado. Yo estoy predicando a alguien que tiene que creer esto en esta noche. La palabra es viva y es eficaz. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si usted no cree que puede echar fuera demonios, no lo echará nunca. Y si no se ha guardado en santidad para echar fuera demonios, nunca lo verá. Dice: hablarán en nuevas lenguas. Si usted no cree que pueda hablar en nuevas lenguas, nunca lo hará. Tomarán en las manos serpientes. Al mismo diablo lo va a tomar por las manos, lo va a sacudir. Y si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Usted no le va a hacer daño ningún virus, no le va a hacer daño nada a eso. Usted no, que salió positivo ¿y qué? No lo va a matar, no le va a hacer nada. No le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no tengo temor ponerle la mano a ningún enfermo de COVID. Ni tengo temor contagiarme. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me he contagiado.
Por eso salgo todos los días a la calle. Ahora no se lo estoy diciendo. Si usted no tiene fe y no lo cree, no lo haga. Pero esto es lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que ya hay una orden y un destino y un propósito. Tiene su vida y tiene la mía. Desde el día que el Señor me llamó a mí para el ministerio, ya hay una orden que tengo que cumplir aquí en la tierra. Por eso estamos trabajando en ella. Desde el día que Dios te llamó al ministerio, desde el día que Dios te llamó y te dio una célula, te dio la autoridad para ministrar su palabra, desde el día que viniste y eres hijo de Dios, se nos va a demandar acerca de esa autoridad de hijo que tienes. Esa autoridad de hijo que tienes. ¿Y por qué dice hijo? Por eso, porque el orden comienza en casa. Así que Dios está interesado en que los hijos vayan ejerciendo esa autoridad. El modelo a seguir, ¿quién es Jesús? ¿Y Jesús qué es? El Hijo de Dios. Así que quiero orar por ti en este día. Porque tú y yo lo que necesitamos es creer que ya hay una palabra que fue dada para nosotros. Ya hay un ministerio que fue dado para ti. Ya hay dones y talentos que fueron dados a ti. Y hoy quiero orar por ti. Porque ni tú ni yo vamos a estar ese día en ningún crujir de dientes. Ni tú ni yo que están escuchando este mensaje. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso no va a ser contigo ni conmigo. Eso será con otro. Pero ni contigo ni conmigo. Porque tú y yo estamos creyendo que la autoridad que nos fue dada, no hay quien la revoque. Y donde Dios te ponga y te posesione, allí vas a ejercer autoridad. Allí Dios va a hacer un milagro contigo. Allí Dios te va a utilizar poderosamente. Por eso yo creo que donde Dios me posesiona, Él me va a demandar acerca de lo que yo haga en ese lugar. Y que Él está conmigo. Y que va a haber oposición, sí. Pero dice su palabra que Él venció al mundo. Levanta tus manos allá donde estás. Yo quiero orar por ti. Señor, ahí están tus hijos. Ellos tienen autoridad porque se han guardado en santidad. Ellos tienen autoridad porque te han recibido como Señor y Salvador. Ellos tienen autoridad para predicar tu palabra, para echar fuera demonios, para imponer las manos sobre los enfermos, para hablar nuevas lenguas. Ellos tienen autoridad, Señor, para que ninguna cosa mortífera les haga daño. Ellos tienen esa autoridad. Ellos tienen autoridad sobre el COVID-19, tienen autoridad sobre cualquier malestar, Señor, maldad del enemigo. Y esa autoridad tú se la diste. Y sobre ti no hay ninguno, Señor. Si tú has escuchado este mensaje, quiero decirte que estas son palabras que producen un milagro en tu vida. Quiero bendecir tu vida. Te puedes levantar tus manos allá donde estás. Que Jehová te bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor fije su mirada en ti y te dé paz. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo de Dios esté sobre ti, sobre tu casa y sobre los tuyos. Nos vemos pronto en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.